vamos a comenzar con el panel 1, que el tema es la región latinoamericana y el Caribe, uniendo fuerzas en la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable. Este panel estará moderado por el doctor David Bernis, quien es licenciado en Ciencias Químicas, máster en Físico-Química con énfasis en Química Ambiental y finalizando ahora su doctorado. Actualmente es director de Análisis de Alimentos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENASA, del Paraguay. Además, es docente del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Asunción y es coordinador del Grupo Técnico de Química de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, RILA. Por favor, David. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Qué privilegio poder estar en esta tarde con ustedes y también a través de las redes del Internet. Estamos llegando a muchos países de América Latina, el Caribe y aún más allá, si es que en esta tarde les doy la bienvenida a todos. Y quería también en este momento invitar al panel al doctor Gavin Peters. El doctor Gavin Peters es veterinario, actualmente director ejecutivo de la Agencia Caribeña de Sanidad Agrícola e Inocuidad de los Alimentos, CAFSA. Además, una institución, CARIOM, Comunidad del Caribe, con sede en Surinam, desde abril de 2021. También antes de esto fue director de salud animal, especialista en la agencia. El doctor Peters tiene una maestría en ciencias de la diversificación agrícola con especialización en producción animal y un primer título en medicina veterinaria. Anteriormente trabajó en 2 estados miembros, Guyana y San Vicente de Granadinas, y 2 estados miembros asociados, Turcas y Caicos en Islas Vírgenes Británicas, de CARICOM. Dentro de los departamentos de salud veterinaria y ambiental es ciudadano de Guyana. Así es que un fuerte aplauso a Dr. Gavin Peters. También invitamos, está con nosotros la doctora Adriana Nario, que es doctora, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Agrícolas, Química, Bioquímica y Ecología de Plaguicidas por la Universidad de Milán. Forma parte del Comité Ejecutivo de la Red Analítica de Laboratorios RALACA. Actualmente se desempeña como investigadora y directora del Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Se ha desarrollado en el campo de las ciencias agropecuarias, biológicas y ambientales, siendo la línea de base para la propuesta y desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales en el área de conservación de suelos y sistema de manejo sustentable de cultivos, con énfasis en el uso de técnicas nucleares para abordar la dinámica de suelos, aguas y plantas, considerando conceptos de productividad de cultivos y seguridad alimentaria. Muchas gracias por estar en esta tarde. Un fuerte aplauso. También invitamos en este momento a participar del panel a la doctora Armida Zúñiga. Adelante. Actual presidenta de la Red Interamericana de Laboratorios. Adelante. RILA, de Análisis de Alimentos. Es comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura COFEPRIS, es de México. Doctora y maestra en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Es química farmacéutica, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en alta dirección y sistemas de gestión de calidad. Fue directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Hidalgo, de México, en el periodo 97-2007 y posteriormente se desempeñó como comisionada estatal para la protección contra riesgos sanitarios en el periodo 2007-2014, siendo la primera área de regulación sanitaria en el país en obtener certificación en todos sus procesos. Se desempeñó también como profesor investigador en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue miembro del Sistema
Nacional de Investigadores en México, nivel 1, periodo 2003-2013, y desde el año 2014 ha sido titular en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, que es el Laboratorio Nacional de Referencia de la Agencia Sanitaria en México, COFEPRIS. En el año 2022 asumió la presidencia de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, RILA. Entonces tenemos el gusto de contar con la doctora Armida Zúñiga. Un aplauso caluroso también. En esta tarde vamos a pedirle que pueda subir al escenario a la doctora Margarita Corrales. Adelante. La doctora Margarita Corrales es graduada en Tecnología de Alimentos y doctora en Química y Toxicología de los Alimentos por el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Alemania. La doctora Corrales tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el área de inocuidad de alimentos y cooperación técnica. Trabaja actualmente como coordinadora del área de inocuidad de alimentos y punto focal de RAM del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria Panaftosa de la Organización Panamericana de la Salud, en la que lidera el desarrollo e implementación de iniciativas para la mejora de los sistemas de control de alimentos y programas del Códex en los países de la región. Entonces le damos un fuerte aplauso a la doctora Margarita, que viene en representación también de Panaftosa, OPS, y estamos muy contentos con la presencia de todos. Y en esta tarde empezamos el panel 1. Si me permiten. Estamos, entonces, vamos a iniciar en esta. Okay. Muy bien. La región de las Américas y el Caribe, estamos en un momento clave, el título del panel, momento clave, unir fuerzas para promover la inocuidad de los alimentos y los objetivos de desarrollo sostenible. En este panel vamos a iniciar con una pregunta que es, creo que un poco fácil de contestar, porque la pregunta es disparadora, es ¿cuáles son los desafíos actuales en seguridad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe? Vamos a dar la oportunidad a la doctora Armida si nos puede dar algunas apreciaciones en cuanto a cuáles son algunos desafíos actuales en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Gracias, David. Considero que la región de América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones del mundo, enfrentamos retos geopolíticos muy similares que nos hacen tener una gran diversidad, que no solo es de condiciones geográficas y demás, sino de condiciones sociales, culturales e incluso políticas. Yo creo que como región todavía tenemos que seguir trabajando para integrarnos mucho más, y aterrizado específicamente en el tema de la seguridad alimentaria, pues el tema retoma una particular importancia, porque efectivamente sin alimentos no hay salud y sin alimentos seguros no hay salud pública que compartamos en toda la región. Entonces, me parece que hay que seguir abundando en el tema de el abordaje técnico-científico de todos los temas que forman el eslabón de la seguridad alimentaria, pero también posicionar el tema de mejor manera para que pueda ser abordado de altos niveles de toma de decisión en cada uno de nuestros países y de las alianzas que ya existen en la región de las Américas, alianzas de alto nivel político, para que pueda también darse la visibilidad de la importancia de este tema y buscar también los apoyos necesarios en recursos. Hemos dialogado desde esta mañana de la importancia de contar con recursos que nos permitan seguir avanzando en temas de innovación tecnológica, en temas de compartir datos que requieren también un soporte importante en diferentes tipos de recursos. Y por supuesto el seguir trabajando en construir alianzas para generar información científica de calidad
que nos oriente a tener mejores estrategias en el tema de la seguridad alimentaria en toda la región. Muchas gracias. Y vamos a pedir también las apreciaciones de la doctora Margarita para este tema que conoce ampliamente, ya que en América Latina tenemos desafíos comunes. Entonces, según la experiencia en seguridad alimentaria, ¿cuáles serían algunos desafíos que tenemos? Gracias, David. Bueno, desde la perspectiva que tenemos desde OPS y trabajando con distintos países, lo que vemos es un desarrollo desigual en países, que lo mencionó la doctora Zúñiga. Algunos están muy desarrollados y con sistemas de control de alimentos eficaces y bien establecidos, y otros tal vez con muchas debilidades y muchas fraquezas. Y es uno de los desafíos que hay. Estas diferencias de unos países con otros se deberían solventar y mejorar, y creo que con cooperación sur-sur entre unos y otros se puede mejorar. También lo que hemos observado es un marco regulatorio fragmentado en algunos países en cuanto a políticas de inocuidad. Faltan algunas regulaciones para algunos, al establecimiento de buenas prácticas o para establecimiento de MRLs, etcétera. Igual que falta un trabajo integrado entre los distintos ministerios y sectores en cuanto a lo que inocuidad de los alimentos se refiere. Y bueno, también vemos, acorde con esto, a veces una limitada o difícil comunicación entre sectores y ministerios, no solo al intercambiar datos, sino para implementar planes conjuntos de trabajo, de monitoreo, vigilancia en los países. Y bueno, acorde con esto, lo que vemos muchos países sí tienen muy buenos sistemas y planes de monitoreo, por ejemplo, para exportación, pero a nivel nacional todavía los alimentos les falta bastante calidad y seguridad, y es algo que también solemos ver en nuestras misiones. Y es un resumen que bueno, creo que los países pueden definir desde su perspectiva, y ese es el panorama que vemos nosotros desde OPS. Gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Y teniendo al doctor Gavin Peters con nosotros, desde la experiencia que tienen en CAFSA, queremos saber primeramente cuántos países nuclea CAFSA y la experiencia positiva que ha sido el intercambio, la unión entre varios países para encarar el tema de inocuidad alimentaria. Thank you, moderator. And I'm going to speak in Spanish. In English, sorry, although I fully understand the questions in Spanish. CAFSA it's an institution of CARICOM, and as such, we represent 15 member states. Those are English-speaking. We have one Dutch-speaking and one French-speaking country, that is Haiti. And we also have 5 associate member states that makes up CARICOM. So you could imagine, these are all independent countries, 15 of them. The 5 associate members are territories of, say, Inglaterra or Francia. Entonces, what you will find is that being independent countries, you could imagine the decisions that are taken, because these countries try to keep their independence. So working with them at a regional level, we try to bring everyone together with the common goal of working towards these areas: animal health, plant health, and food safety, which is the area that we are focusing on. To do this at a regional level, we have just completed what is termed the Agricultural Health and Food Safety policy, regional policy, and a national framework that was created. And
going through the elements in that policy, you will see where we try to bring all of this together so that we can work from a national level and a regional level to achieve the goals of what we're speaking of, data-driven food safety. Because in that policy, it speaks to creating a data-driven for decision-making. Why is it that we're doing this? And that is the work that we are trying to promote at CAFSA. Muchas gracias. Y entonces la experiencia de ellos de unir 15 países asociados, entonces podemos decir que tienen una experiencia positiva. Tienen en común el habla inglesa, pero culturalmente es diferente. Sí, es diferente, pero but to work with these countries, culturally we speak of the Caribbean, and so, but you still have to work with the various cultures. The ones the French speaking like Haiti, it's a different culture. But in general, these are small island states, and so the culture is quite similar. It is positive that we are trying to work with it, because as we work together and we try to harmonize the system, because that is one of the reasons of the SPS agreement, through harmonization, we can get the systems working together. Because if we have 15 different regimes as it relates to food safety and your requirements, you could understand the difficulty of that would pose. And to solve the problems in food safety, that goes towards ensuring that the populations in those 15 member states are being served correctly. So that is the positive impact of us having to work together as a union, as, for example, EFSA does for the European Union. Muchas gracias, doctor. Y muy interesante ver el trabajo que están llevando y la base de datos con que ya cuenta, que después vamos a preguntar para ahondar un poquito más en cómo están trabajando. Quería preguntar a la doctora Adriana, para fortalecer la inocuidad de los alimentos, ¿cómo ve los beneficios de unir esfuerzos entre los países de la región? ¿Cómo esa cooperación regional puede ayudar a encarar estos desafíos de seguridad alimentaria? Gracias, David. Sí, es fundamental, lógico. Ahora, si pensamos incluso todos los problemas con respecto al cambio climático, cómo nos está afectando, las sequías incluso, lo que significa eso para la producción de distintos, producción agrícola en términos generales. Si también sumamos que estamos saliendo de una pandemia que también produjo y ha estado produciendo problemas en toda la cadena, desde la tierra, digamos, hacia la producción y finalmente los laboratorios. Si además también consideramos que hemos estado con algunos problemas económicos en términos generales, producto de los cambios de las subes y bajas de la dolarización, del petróleo, en fin, todos los recursos, en fin, vemos que sí debemos maximizar y ser más eficientes en el uso de lo que tenemos para poder tener resultados más, digamos, más congruentes o positivos, o más bien que sigan en una línea. Todo eso en realidad es importante para poder decir, sí, tenemos que hacer un alto, vernos y poder decir qué podemos compartir. El compartir los datos sí es importante. Lógicamente cada país tiene que resguardar muchas veces su información, porque también se tiene que asegurar que lo que está generando es en base positiva, confirmatoria, y asegurar eso. Sin embargo, podemos compartir también las experiencias de la obtención de esos resultados, el cómo abordar metodologías, técnicas. Estamos enfrentándonos ya incluso al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué significa en el desarrollo tecnológico? Algunos países lo van a poder enfrentar de una manera más anticipada que otros, y ¿por qué no aprender entre nosotros cómo podemos como región poder enfrentar todo ese cambio? Gracias. Muchas gracias. Podemos decir entonces que tenemos retos en común
desafíos de inocuidad alimentaria en los países de América Latina y del Caribe, experiencias también en común, y eso nos puede ayudar a uniendo las fuerzas, las fortalezas de algunos y aunar esfuerzos para fortalecer en donde otros son más débiles, ¿verdad?, en la región. Y justamente apuntando a eso, podemos decir que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Pudimos ver que después de eso, inmediatamente, solamente con una muestra como el lavado de manos, hizo ver que culturalmente necesitamos mejorar algunas cosas porque disminuyeron grandemente las enfermedades entéricas, por ejemplo, las infecciones entéricas. Entonces vemos que también la educación es un papel importante, y en ese sentido los esfuerzos en común para capacitar, fortalecer tanto el sector público como los laboratorios públicos como privados van a ser muy, muy importantes. Entonces, una siguiente pregunta: ¿cómo ve el desarrollo de las políticas en seguridad alimentaria para futuro a un mediano y largo plazo? ¿Cómo ve en América Latina? Y vamos a pedirle a la doctora Armida que nos dé un comentario sobre eso. Sí, yo considero que el desarrollo de las políticas para el tema de seguridad alimentaria lo tenemos que seguir desarrollando. Y retomo lo que se acaba de comentar en torno a las lecciones aprendidas por la pandemia por COVID. Yo creo que aún estamos muy sensibles a ese tema, no solo los ciudadanos del día a día, sino también los tomadores de decisiones de alto nivel, porque creo que hay que seguirle apostando a tener información científicamente sustentada, y es una de las lecciones que nos dejó la pandemia, la importancia de la información que generan los laboratorios. No se tomaban decisiones en muchos ámbitos si no era por la información de los laboratorios en general, quizá no de los de alimentos, pero sí se vio la importancia de invertir en recursos de todo tipo en los laboratorios, y creo que fue una experiencia de toda América Latina. El otro tema es justamente insistir en la conjunción de esfuerzos. Creo que también este tema fue muy, muy palpable durante la pandemia y, repito, nos tiene que servir para seguir adelante en otros temas, y la solidaridad entre los países. En América Latina en particular, en el acceso a muchos insumos básicos para la atención de la pandemia, se debió a la solidaridad que existe y que prevalece en nuestra región, muy característica. Yo creo, y por eso comento que si retomamos esas lecciones aprendidas y las vamos extrapolando al ámbito de la inocuidad de alimentos, de la seguridad alimentaria, seguramente estaremos abordando un camino que nos puede ser exitoso. Entonces, en términos generales, seguir abundando en que estas políticas se basen en la ciencia que se genera en los grupos técnicos de laboratorios, por ejemplo, o de los grupos técnicos de expertos en toda la cadena, en todos los elementos que integran la seguridad alimentaria. Por supuesto, la capacitación va implícito en ello, y la integración a nivel de diferentes sectores, a nivel de diferentes regiones o subregiones y a nivel de toda América Latina, que nos tiene que cohesionar esa solidaridad que nos caracteriza a los latinos. Muchas gracias, doctora Armida. Y la solidaridad, justamente el trabajo conjunto. ¿Y qué beneficios tendría? Vamos a pasarle la palabra a la doctora Margarita. ¿Qué beneficios tendría un enfoque conjunto para el sector productivo y cuáles serían las consecuencias de la seguridad alimentaria? Bien, la verdad que tener un enfoque conjunto, ¿no?, el que se ha promovido también dentro de la OPS y con el apoyo y la aprobación de los países miembros, la política de una salud en la que se comprometen todos los países a trabajar de manera conjunta, uniendo los sectores de salud, animal y ambiental. En todo surgió a partir de la pandemia.
Y bueno, ya esto sería un beneficio porque ayudaría a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos, incluso otras emergentes que aún no han salido, porque lo que hemos visto es mejor prevenir que lamentar, porque lo hemos lamentado con la COVID y por eso se está fomentando este trabajo conjunto. Y también apuntar a tener sistemas productivos más sostenibles también, más acordes y respetando el medio ambiente. También las distancias son cada vez más cortas con la fauna salvaje y también puede haber cada vez más transmisiones de enfermedades que no conocemos, no solo a humanos, sino también pueden transferirse al ganado y del ganado pasa a los alimentos y de ahí a los humanos, entonces de ahí la importancia. También un beneficio de este trabajo en conjunto debería apostar por una reducción de desechos y un mejor uso de los alimentos, ¿no? Porque vemos que hay una producción extrema y se desperdician muchísimos alimentos, y apoyar también una economía circular. O sea, una mejor reutilización de esos desperdicios antes que se vayan a perder, realizar o preparar algunos productos, ¿no? Y bueno, también hacer el sistema productivo en general más efectivo y sostenible. Muchas gracias. Y ya que tiene usted el micrófono, vamos a aprovechar. Si bien Panaftosa está enfocada en la erradicación o el combate, la lucha contra la fiebre aftosa, tiene también dentro de su alcance la misión de brindar cooperación técnica a países miembros de la OPS para solucionar o para encarar problemas de inocuidad alimentaria y de enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Podría comentarnos un poquito cómo está encarando Panaftosa la parte de inocuidad de alimentos? La RILA, por ejemplo, es una de las formas como está encarando en forma de redes y cómo está apoyando a los países. Sí, la verdad que como inocuidad de los alimentos nos basamos en la prevención, en actividades de prevención, y apoyamos a los países a fortalecer todo sistema de análisis de riesgos en los distintos segmentos, gestión, evaluación y comunicación de riesgos. Laboratorios es un punto importante que lo sincronizamos a través de la RILA. Los sistemas de vigilancia de ETAs estamos en ello porque realmente está debilitado los sistemas a nivel nacional y bueno, siempre que se solicita apoyo les brindamos cooperación a los países. Y bueno, también todas las actividades, también en el Caribe, por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente con CARFA en aspectos de cambio climático e inocuidad de los alimentos, más que nada por el impacto que llegan a tener muchos países del Caribe con huracanes, tifones, etcétera, y estar preparados para esas emergencias en la creación de sus planes de inocuidad de los alimentos en situaciones de crisis. Y también apoyamos mucho en favorecer, mejorar los sistemas de inspección basada en riesgo, porque antes eran sistemas basados solo reactivos, es decir, cuando ocurre una desgracia es cuando los inspectores van allí a ver qué ha pasado, sino basado en riesgo. Poder planear y categorizar los riesgos antes de que ocurran. Y bueno, hemos desarrollado varios manuales y también capacitamos. Y bueno, esto es un poco en general lo que estamos realizando. Gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Y quiero pasarle la palabra al doctor Gaby Peters, específicamente que nos comparta cuáles son los beneficios de poder acceder a más información y datos. Sabemos que cuentan con una base de datos, si bien es cerrada, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los beneficios que han notado de poder acceder a esa base de datos, de tener una base de datos? Thank you for the question. And let me say it in this way. Why do we get data in the first place? To be able to inform us to make better decisions. And so that is the benefit of getting
correct data, not just any data, because we can always go out and, when we work in the service, your boss says, go out there and get this information. You can go and get the information, but it's probably not worth it. So we are talking about getting data and ensuring that our professionals are able to get us the data that will give us, help us to make better decisions that will affect ultimately the lives of our stakeholders. Better decisions for producers, for processors, along the entire chain as it relates to ensuring that we get safe food to consume. For our policymakers, the ones who give us money, we have to, when we are going to convince them, if we have the data to show, those finance ministers, if you're going to, as an agency, ask them for money to do anything, and you're able to show them this is what it will cost if we don't do something, but you have to have the data to show them, and that is the only way you're going to convince them. They're not going to just give you money because you say so. So those are some of the benefits to having the data. Just to say a little on how we are trying to develop this in the region of CARICOM. Through that same policy, it speaks to having to develop an early warning system and based on data. In the situational analysis to develop that policy, it found that we are sorely lacking. This is an area that we are sorely lacking in, and we need to strengthen and move so that we can collect the right data to be able to get us to make better decisions. Muchas gracias. Y como decía un director nuestro en Paraguay, decía, conocer es poder. O sea, que uno conoce los números, los datos, eso te genera, tener acceso a eso te da poder, porque si uno muestra en datos, en números, invirtiendo tanto, vamos a ganar tanto, es mucho más positivo y puede llevar a tomar buenas decisiones. Pero usted menciona algo muy interesante, que son los datos de calidad, de buena calidad. Y le vamos a pasar la palabra a la doctora Adriana, si nos puede hablar en cuanto a la misma pregunta. ¿Qué beneficio tendría acceder a más información y a datos de calidad? Efectivamente, los datos, como dicen, si no tienen un propósito, son solo datos. Por lo tanto, tenemos que dar un propósito. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos con eso? Para ello, la capacitación, para generar información de calidad. Tenemos que capacitarnos, compartir entrenamientos, saber en qué estamos. Y para ello no solamente es conocimiento de información básica, sino que tecnológica incluso también. Saber cómo poder unir ambos procesos. Entonces, finalmente, un dato es un número al cual uno le da una significancia debido a que conoce desde dónde viene, cuál es el origen, qué es lo que pasó con eso y cómo estoy realizando el análisis. Finalmente, con ello yo puedo entregar una información. Ahora, también lo que conversábamos hace unos momentos atrás entre distintas personas que estábamos reunidas, es la importancia de cómo yo quiero informar, cómo conversan las distintas bases de datos, qué es lo que quiero comunicar. Una vez más tenemos que encontrar plataformas que puedan interactuar y poder decir efectivamente que ese dato tiene un sentido en esta plataforma o en otra plataforma y con ello poder unificar la información para una buena toma de decisión. Suena como posible, pero es un trabajo bastante grande en realidad. Una pregunta un poco siguiendo el hilo es, ¿existen actualmente mecanismos en la región? Vamos a preguntarle a la doctora Margarita y si quiere responder también la doctora Armida. ¿Existen mecanismos en la región para promover el uso de datos para la toma de decisiones, datos científicos? Y si existe un mecanismo vigente específicamente en el área de inocuidad de alimentos, datos analíticos.
Bien, promocionar, sí promocionamos porque es la base del códex, ¿no? Que las decisiones sean tomadas en evidencia científica y es lo que siempre se promociona dentro del marco de análisis de riesgos. Creo que tal vez en países a nivel nacional pueden tener algunas iniciativas de compilación de datos. A nivel regional no hay que conozca una plataforma regional de compartición de datos, tal vez a nivel Centroamérica, pero tampoco tengo conciencia. Sí hay una a nivel global que está liderando la OMS como parte del JECFA, que se llama GEMS en inglés. Y bueno, es una base de datos para compilar datos de contaminantes en alimentos para llegar a determinar para realizar las evaluaciones de riesgo realmente por JECFA. Y bueno, ahí se llegan a determinar los límites máximos de residuos. Y sería muy bueno tener a nivel regional una plataforma, más que nada para también conocer qué está aconteciendo, ¿no? Hasta qué nivel de contaminación de alimentos se tiene o no. Y bueno, eso de mi parte. Okay. Y doctora Armida, ¿por qué, si nos puede comentar la experiencia en México de la generación de datos de calidad y si existe, si tienen datos de consumo, que es tan difícil encontrar en la región, según lo que hemos compartido con los colegas ya en esta reunión, estos días de reunión que tuvimos antes, la mayoría de los países no cuentan con datos de consumo, por ejemplo, para poder, de acuerdo a eso, estimar riesgos y todo eso. ¿Cuál es la experiencia en México que nos pueda comentar? Sí, por supuesto, el tema de la calidad de los datos es primordial. O sea, ni pensar en tener bases de datos con información que no nos sea útil para la toma de decisiones. Siempre decimos nosotros información para la acción, es decir, la información te va guiando hacia qué estrategias tienes que tomar. Pero el otro punto importante es que la información es poder. O sea, también nos puede empoderar, pero siempre hay que cuidar que esta información sea de calidad. En México tenemos una red de laboratorios de salud pública, son 32, uno en cada entidad federativa, coordinados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Todos los laboratorios tienen implementación de la norma 17025 y tenemos un sistema una base de datos, más que un sistema, es una base de datos en la cual estamos revisando cuáles son los productos que están fuera de especificación y, por supuesto, en caso de brotes o emergencias, ponemos focal atención a ello. Nos falta aún integrar información y lo comentaba Margarita hace un momento, a veces no tenemos conjunción de la información, los sectores de salud y el sector agropecuario o el sector agrícola o con otros sectores que a veces también tienen un papel importante en este tema, como lo es el sector del medio ambiente. Nos falta trabajar en ello, pero también en México se cuenta con una dependencia que es del área agrícola, el Senacica. Aquí tenemos una compañera también que está por parte del Senacica, que tienen base de datos de muchos años atrás sobre el tema de residuos específicamente y son bases de datos muy, muy amplias. Quizá uno de los retos es que a nivel nacional tenemos que seguir trabajando en la integración y el análisis de esta información, porque también si la tenemos fragmentada y no la compartimos para análisis de riesgos, para temas de prevención, para temas de capacitación e incluso de formación de recursos humanos, pues siguen siendo bases de datos que tenemos de manera nacional y que tenemos que seguir aprovechando al máximo. Por supuesto, las bases de datos de manera regional, y bueno, abro un paréntesis para también mencionar la heterogeneidad de regiones que tenemos en la región de las Américas. Sí, tenemos Centroamérica y el Caribe, tenemos Sudamérica, tenemos un poco más hacia el norte, tenemos muchas islas caribeñas, y esto quizás se tenga cierta integración a nivel de estas subregiones
la integración de bases de datos a nivel de toda la región de las Américas es un gran reto, es un reto mayúsculo, pero hay que seguirlo trabajando. Sí hay algunas bases de datos en diferentes regiones del mundo, pero creo que tenemos que seguir trabajando para fortalecer la nuestra en América Latina. Muchas gracias. Muy bien. Y ya un poquito redondeando lo que estamos discutiendo, hablamos de la situación en América Latina y el Caribe, desigualdad, hablamos de falta de comunicación, cambio climático, datos de calidad. ¿Y cuáles serían, vamos a pasar el micrófono al doctor Peters, cuáles serían algunas estrategias para que la sociedad civil, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, instituciones nos puedan ayudar para trabajar juntas para mejorar la seguridad alimentaria y alcanzar objetivos de desarrollo en la región, de acuerdo a la experiencia que también tienen en CAFSA? See, from CAFSA's, what I could share with you from our experience is I started out by saying how many countries we have with their independence. And so the strategies that we are utilizing to ensure that we can all work together, first of all, we operate on there is a agricultural health and food safety thematic working group. And I'm going to list the members of that group so you can have an idea of the strategy. You have CAFSA, you have CARFO, which is another regional institution that deals with human health. You have the CRFM, which is dealing with fisheries. You have AICA, FAO, the University of the West Indies, and the pesticide control boards. There is an organization that so all of these, what we're trying to do is to let all of these organizations who are working in food safety in the region, we meet, we discuss our annual plans so that we reduce any duplication of efforts. The resources are really limited, so it makes no sense that each one of us go off and be doing, which may end up being the same thing in the same area. So through that mechanism, we are trying, or that strategy, we're trying to work as a group together to achieve this objective. Secondly, we have what is referred to as the Council of Trade and Council for Trade and Economic Development, which is an organ of CARICOM where the ministers of agriculture meet. So we at CAFSA, we have to take our work programs to that council for approval. And these are all the ministers of agriculture from the 15 member states. They would meet, and so decisions are taken. So if you want to have an agenda to achieve an issue or to deal with an issue in food safety, you can take it to them, they will agree, and then you're able to execute it throughout the region. So that is another strategy that we utilize. Also in the structure of CAFSA, we have what are the national bodies, which are the National Agricultural Health or Food Safety bodies, or they have what are called coordinating committees. So we work through those bodies at the local level to be able, from the regional, the plans are developed coming from the national bodies to the regional component, and then we go back to do further execution through those national bodies. So those are the three strategies that we employ to ensure that we can achieve our objectives as it relates to food safety. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Anoté grupos temáticos, Consejo de Comercio y Desarrollo Económico, muy interesante porque sería un grupo de alto nivel de decisión que se reúne, tengo entendido, 2 veces por año o una. Sí, 2 veces por año. O also, ellos, they also could meet if they decide they want to meet next week. They could. It's as
they could decide that it could be, there are two meetings established, but they can have other meetings as is needed. Se reúnen y no se pelean. Sí, se pelean mucho, Sí se pelean. pero al final hay que... Llegan a un acuerdo. Ahí hay que, they have to come to decisions by consensus. So that is one of the issues that we have though, because one country could hold up the decision, but they also have an avenue where they can vote, but they try to achieve their decision by consensus. Decía porque son 15 países y nosotros en Mercosur con 4 nos cuesta tomar una decisión. Sí. Por eso que, pero qué interesante, reuniones de alto nivel entonces de ministros de Agricultura. Sí. Y la última, si me puede recordar, decía desarrollo de planes a nivel nacional y luego regional. Sí. Así que los planes se suben del nivel nacional. We have to work with them at the national level first, and then it informs the regional plan, so that the implementation, everything happens at the national level. So there are some regional objectives that we at CAFSA try to achieve, but the majority of it is how it is executed at the national levels. And these plans are important. Margarita spoke, for example, of our plans to engage when there are disasters. How do we treat with these? Mm-hmm. All of these plans, that is the strategy that we employ to achieve them. Muchas gracias, muy interesante. Y para finalizar, si pueden compartir brevemente cómo contribuiría un enfoque conjunto para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en nuestra región, en forma un poco general, ¿qué podemos comentar más sobre esto? Y dejo libre el que quiera responder. ¿Cómo contribuiría un enfoque conjunto? Ya mencionó el doctor Peters, ahorrar esfuerzos, no duplicar esfuerzos muchas veces haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían algunas ideas que tienen y cómo eso contribuiría a los objetivos de desarrollo de la región? I will start seeing that I have the mic, and then I'll let my esteemed colleagues. And I will simply reiterate what I said about there are a number of organizations represented here and that work in the region. All of us with good intentions that we want to assist with the development in these areas. But a lot of times what it comes across is that you have a lot of duplication of activities because we are not aware of what our colleagues are doing in this area. And that is where the data becomes important also. So when you are, say, FAO and you are doing a project, if we are able to have a forum where you share with AICA, for example, or DFR, or OIRSA, or CAFSA, listen, this is what we are planning to do. How can we join forces so that we are making a more efficient and effective use of those scarce resources? So that would be my call in how we can ensure that we are all working together, because the ultimate goal is for our populations and to ensure that they have safe food and their health is safeguarded. Sí, efectivamente, bueno, una de las cosas en realidad es tener el acercamiento en los procesos, el cómo tener paquetes, uno dice paquetes tecnológicos, pero en fin, son no solamente pensando en tecnología, sino que pensando en qué significa unir los esfuerzos de comprensión, de saber en qué estamos yendo desde el inicio, digamos, desde el que tiene la conciencia de las aplicaciones, que es lo que se trata de ir moviendo hasta el momento en que yo tengo algún producto y que tengo que saber qué está pasando con ese producto y hacer los análisis. O sea, el conocimiento, o sea, no quedarnos solamente en algo específico o conocer el área específica, sino que aumentar la información de todo el proceso,
podría ser una de las maneras en la cual podríamos establecer mayor cercanía o acercamiento a la comprensión del proceso completo. Sí, yo primero celebro esta reunión y agradezco ser partícipe de la misma, porque veo entre los participantes mucho trabajo, mucho compromiso, muchas ganas de seguir trabajando por nuestros países y por nuestra región, y eso es muy importante. Creo que es lo que va a detonar que se pueda dar inicio a un trabajo sólido y consistente seguramente a lo largo de muchos años. Y bueno, yo creo que primero es una estrategia conocernos, compartir y coordinarnos, ¿sí? Con base en ello y en su momento habrá que retomar el trabajo que ya se está haciendo. Tenemos que hacer un plan. Tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos y cómo vamos a lograr los objetivos. Creo que aquí ya tanto el doctor, la doctora Margarita también han mencionado diversas estrategias que se han abordado en diferentes regiones. A fin de cuentas coinciden y confluyen en los mismos temas, pero que hay que retomar las experiencias únicas que cada uno de los expertos han expuesto en esta región y, por supuesto, subir los temas al más alto nivel nos va a ayudar mucho en poder avanzar. Nos va a permitir, sí, tener recursos, siempre requerimos más recursos, pero también nos puede ayudar a fortalecer los temas de innovación tecnológica en toda la región. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, yo me voy a enfocar en la parte que mencionó Armida sobre elevar todos estos asuntos a alto nivel. Y bien, la OPS siempre, cada 5 años, organizaba la RIMSA, la reunión interministerial entre Ministerios de Salud y Agricultura, donde se definen las prioridades en cuestiones de agricultura, zoonosis, inocuidad a nivel regional. Y un día específico es dedicado a inocuidad de los alimentos, que se llama la COPAIA, Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos. Y aquí siempre se definen las prioridades y recomendaciones y para guiar a la cooperación técnica dónde tenemos que ir. Los países nos indican a alto nivel que les llega desde las informaciones técnicas a dónde dirigirnos las agencias de cooperación también. Y creo que sería muy buena estrategia el retomar estas reuniones interministeriales a alto nivel y llevar este asunto, por ejemplo, el de la compartición de datos, ¿no? Porque creo que es un asunto que realmente llevamos trabajando en ello muchos años, todos los laboratorios, pero realmente las decisiones no las tiene al final un laboratorio, sino es a un nivel político más alto. Y bueno, se puede llamar RIMSA o otro tipo de reunión, pero sí podría ayudar a concretizar los planes concretos para avanzar en inocuidad de los alimentos. Muchas gracias a todos por esta participación y creo que estamos dando un paso muy grande en este día. Se están reuniendo redes de análisis de alimentos que representan a muchos laboratorios. La RILA representa a muchísimos laboratorios de América Latina y el Caribe, también RALACA, y abarca no solamente alimentos, sino también ambiente. Entonces vemos como un hito en este día, algo muy, muy importante. Me quedo con lo que dijo también la doctora Armida, que dijo conocernos, compartir y coordinar acciones, coordinarnos. Entonces, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir un poco también la experiencia de CAPSA y de los panelistas. Muchas gracias.